Muy buenas compañeros. Hoy estamos con Matías Camino, que es un amigo y un compañero de As Sport, y ya estuvo aquí en el podcast hace unos meses, nos contó su experiencia, que yo creo que ya era muy interesante, y ahora creo que ha cambiado su perfil y lo es más aún. Así que Matías, gracias por tu tiempo, que no es fácil coordinar horarios y ahora contaremos dónde está. Y nada, si quieres, cuéntanos un poquito más sobre quién eres para la gente que no vio esa primera entrevista, nos resumes tu perfil personal profesional y ya hablamos de cuál ha sido tu salto profesional de hace unos meses, ahora actualmente en tu equipo. Muy buenas, Álvaro, y gracias por tenerme aquí otra vez. Bueno, yo soy Matías Camino, soy un entrenador sevillano que llevo bastantes años ya entrenando fuera de España. Soy graduado en Ciencia del Deporte y tengo el máster de alto rendimiento en deportes de equipo de Barcelona. Y bueno, en los últimos años me he dedicado como entrenador jefe en Dinamarca y ahora pues estoy de entrenador asistente en la B2 League de Japón. Perfecto. Pues cuéntanos un poco cómo ha sido esa sensación, ese cambio de ser el líder, que además creo que en el club donde estabas en Dinamarca eras una figura muy relevante, es decir, que no eras, por ejemplo, como un entrenador que puede ir a un equipo que está un año de paso, sino que tenías mucho poder, decisiones, etcétera. ¿Cómo ha sido la decisión de querer cambiar? Que yo creo que ya hablamos tú y yo en persona de que te apetecía un cambio, que estabas sintiendo un poco como que te acomodabas, que eso nos ocurre mucho. Yo creo que cuando estás mucho tiempo en un sitio, pasa mucho a los prepas, yo creo que cuando estás muchos años sin querer, pues como que pierdes la sensación esa de urgencia o depresión y que ya te apreció un cambio y finalmente conseguiste ese cambio y vaya si lo conseguiste, irte a Japón. ¿Y cómo ha sido ese cambio de experiencia de ser tú sí o sí el líder, el jefe, ahora estar ayudando a ese head coach allí en Japón? Pues sí, la verdad que yo sentía ya un poco ese picorcito, ¿no? De cambiar. Es verdad que en Dinamarca, bueno, llevaba muchos años en el mismo sitio, 5 temporadas, había ascendido el equipo a la segunda y bueno, poco a poco ya hemos construido un programa bastante interesante allí, en la primera liga danesa. Pero sí que sentía un poco eso que me estancaba, ¿no? Que llegaba un punto en que el proyecto no iba a poder crecer más. Yo esa temporada, justo cuando hablamos la primera vez, pues la verdad que estábamos teniendo buenos resultados y parecía que podemos conseguir algo que al final acabamos consiguiendo, acabamos ganando ese año Qué la, bien. digamos, la Pro B, Mm, la liga se divide en dos en Dinamarca, y ganamos esa segunda vuelta. mm. Y fue el primer título del club y tal. Entonces, bueno, yo ya tenía decidido ahí que salía. No sabía dónde, pero tenía decidido que quería salir de allí y tirarme un poco a la piscina. Por eso, porque En ese sentía que caso, me perdona, estancaba. Matías, por ejemplo, antes de tener, tú por ejemplo ya habías decidido que le ibas a decir al club que preferías otro aire, aunque no tuvieses nada todavía, ¿verdad? Correcto, sí, en Mm, enero nosotros nos sentamos a hablar porque ellos querían también planificar la temporada, ellos sabían que yo acababa contrato sí, y yo les dije que yo iba a explorar mercado, que entonces había dos opciones, que o me esperaban hasta que en junio yo viera sí, si de sí, verdad tenía trabajo o alguna oportunidad en otro sí, sitio o que podíamos empezar ya a planificar la temporada siguiente sin mí. sí. Y ellos dijeron que ellos preferían empezar a cerrar la temporada con otro entrenador, con mi Bien, asistente, que era el que se ha quedado, con bien. Madro. Mm, Y entonces yo les dije que sin problema, que yo les asistía en claro, todo el proceso, ¿no? Entonces, bueno, bien, hemos estado ahí pues bien. trabajando ya sabiendo que Sí, separábamos. sí, Entonces sí. ellos se han despedido de mí, me han hecho Bien, pequeños homenajes y tal. La verdad que ha sido qué bastante guay. chulo. Y acabar así, sobre todo, pues ha sido muy bueno, ¿no? Que hemos acabado con un título. Entonces, bueno, sí lo tenía claro, pero me tiré un poco a la piscina y sí que es verdad que Ya, en mayo, junio lo pasé regular porque ya, no terminaba de salir nada claro. y al final, bueno, tuve la suerte de que conocí a Fernando también cuando le estaba buscando asistente Mm, y se aceleró un poco el tema y pude llegar a Japón. Y el cambio, la verdad que ha sido bueno porque era lo que yo quería. Quería al final ese sentirme otra vez fuera de mi zona de confort, esa inestabilidad de no saber la cultura, de no conocer el club. mm. Y esa sensación de todo nuevo me faltaba, ¿no? Después de 5 años en el mismo Mm, sitio, en el mismo país, claro, hablando el idioma, ha sido un cambio total. Y también quería me apetecía mucho ese cambio de cultura también. mm, No, igual si me hubiera ido a Alemania, me hubiera ido a otro país de sí, Europa y no hubiera sido tan extremo, creo que el cambio ha sido brusco y eso es lo que un poco iba buscando porque también en mi momento vital y mi edad, pues me mm. ayuda a eso, ¿no? A que sea ese cambio tan drástico, digamos. Esto, por ejemplo, que hablamos del cambio de equipo, de buscar equipo, pasa muchas veces. Yo lo he hablado muchas veces con un amigo, con Arturo Ruiz, que ahora le damos la enhorabuena desde aquí por estar en esa convocatoria con la selección. Y él muchas veces también comentaba que a lo mejor pues acaba contrato, queremos a lo mejor pues probar mercado, lo que tú decías, y claro, al final el agobio es que
que si acabamos la liga, imagínate, a primeros de mayo, en función de cuándo acabe tu equipo, a lo mejor acabas a primeros de mayo. Pasan 3 semanas y no hay nada. Pero claro, en parte es que es normal que no haya nada. Quiero decir, hay veces que se encuentra muy pronto, veces que no, pero claro, tú ya estás casi un mes de, ostras, no tengo trabajo, no voy a tener trabajo, no voy a tener trabajo. Y a lo mejor hasta, qué sé yo, finales de junio o a veces primeros de julio, depende un poco el equipo, no sale nada. Pero claro, si te la juegas a ese momento, entonces es la duda, ¿no? Entre firmar muy pronto y ya renuevas y luego te viene, o realmente jugártela. Y yo lo que he visto, que la gente con un perfil bueno como el tuyo, otros compañeros, tanto pruebas como entrenadores, realmente os han esperado, casi siempre sale algo. Es decir, tienes el riesgo de que sea a lo mejor en el mismo nivel o un pelín más bajo que el nivel que has tenido ahora, pero casi siempre, es decir, es raro que te quedes sin trabajo. O sea, que la gente que a lo mejor lo está pensando, que aunque, quiero decir, que aunque llegue mayo y no tenga nada, que es probable que en junio, finales, quizás primeros de julio, tengan opciones, ¿no? Que es lo que pasa muchas veces, que no ocurre casi nunca que en abril ya encuentres otro trabajo, porque muchos equipos ni se han movido, ni saben quién va a ser el entrenador, entonces mucho menos el asistente, mucho menos el prepa, ¿no? Ahí pasan dos cosas y creo que son unas muy buenas y otra un poco menos buenas. Normalmente cuando tú sales de un sitio en el que estás bien y no sales por resultados y tal, sino que sales porque quieres, como he salido Mm. yo, la gente piensa que sales con algo ya. O sea, eso de Ah, entrada la gente ya da por hecho que tú tienes un trabajo y que por eso eso sales, es, ¿no? Entonces claro, cuando ya se anuncia que sales, porque lo mío, por ejemplo, se anunció en febrero que yo no iba a claro. continuar, a Sí, pesar de que iba a terminar la temporada, el club lo sí, sí, anuncia. sí, Entonces, claro, la gente, ¿dónde vas? Tal, la gente ya sí, da por hecho que vas a un sitio y claro, no es tan real, entonces eso como que un poco ya te cierra alguna puerta porque la gente claro. piensa que tienes algo, ¿no? Y luego lo bueno que tiene es que verte fuera del mercado, digamos, donde estabas, Sí, te hace moverte. Entonces te claro. hace hacer mucho más networking, te hace invertir en ir a eventos que igual no Sí, irías sí, en una eso es. situación de un contrato más largo. Es bueno, te activa un poco, ¿no? Y yo creo que eso, por eso quizá encontremos trabajo, como tú Mm. dices, ¿no? Tarde o temprano se encuentra. Sí, porque al final nos movemos. Yo, por ejemplo, este verano he ido por primera vez a Las Vegas, que de hecho estuve Ya, con Arturo allí en Las Vegas. eso es. Eh, es una cosa un poco, pues eso, te da a moverte y te da tal. Yo tenía la intención de Vegas, voy a Vegas como un último Mm. recurso si no encuentro Claro. trabajo. Ya, gracias a Dios, tenía trabajo allí cuando llegué, ¿no? Mm. Pero Mm. bueno, a la Final Four de Madrid, que es donde conozco a Fernando, Mm. de la Leboro. O sea, al final voy a Sí, sí. sitios, ¿no? Me muevo Que a lo y mejor no generas irías. esa inquietud, digamos, ¿no? De moverte un Sí, sí, poquito sí. más. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco de la diferencia. Hemos hablado de diferencia de cultura entre un país y otro, que seguro que son obvias, pero cuéntanos también más específicamente la diferencia de cultura en el club. Es decir, cómo era, por ejemplo, una semana, un día tipo en Dinamarca y ese contraste con Japón, que ya hemos hablado un poquito fuera de micros. Cuéntanos cómo es, pues eso, el contraste más grande que es para un profesional, que por supuesto que es la vida, pero mucho el día a día en el trabajo. ¿Qué diferencias grandes has podido apreciar? A ver, la gran diferencia es mi rol también. Yo al final era head coach, como tú decías, y me encargaba casi de todo en un club pequeño que estaba en desarrollo, ¿no? Entonces, Mm. bueno, la carga de trabajo que tenía yo en Dinamarca era bastante alta. Era Mm. desde que me levantaba, pues, reuniones, preparación, yo incluso ayudaba con las redes sociales del club, Ya. hacía un montón de micro tareas Mm. que me ocupaba muchísimo tiempo. Ya. Entonces, yo sí que es verdad que ya tenía bastante descargado el día desde cuando empecé en Dinamarca a cuando acabé, pero sí había muchas pequeñas cosas que había que hacer, ¿no? Reuniones Mm. con la parte de prensa, pues reuniones con la dirección del club, con mis propios ayudantes, preparar Mm. la semana, preparar con el preparador físico las cargas. Y ya luego, por supuesto, el tema de los entrenamientos y demás, ¿no? Entonces, bueno, nosotros teníamos siempre reuniones de mañana, y trabajamos mucho por la mañana y luego por la tarde era todo el tiempo entrenar con el equipo profesional más la academia, porque también teníamos academia, entonces había que llevar la academia. Aquí en Japón es todo mucho más especializado, somos un staff Mm. muy largo, somos muchos, entonces claro, cada uno tenemos una tarea súper específica. Pues Mm. para mí la semana empieza con vídeo, con preparación del rival, que yo llevo la parte defensiva del Mm. equipo, entonces bueno, veo el ataque rival, preparo los últimos partidos, hago informes y luego los ponemos en común el staff. Y luego ya tenemos unos entrenamientos largos que en Dinamarca no eran posibles. Nosotros hacemos Mm. en Dinamarca entrenamientos de tarde siempre porque algunos jugadores trabajaban, algunos estudiaban. Tenemos cuatro profesionales de la plantilla de 12, ¿no? Entonces, lo que podíamos hacer con esos chicos era bastante más limitado que aquí. Aquí el equipo es completamente profesional. El entrenamiento por las mañanas largo, en el que pues, hacemos el vídeo, Mm. hacemos el trabajo individual, hacemos el tiro y hacemos la sesión táctica de equipo. Entonces se hace una sesión de mañana larga desde las 9 hasta las 2 normalmente o hasta la 1 y,
y digamos, se termina de hacer todo el trabajo diario en ese margen, ¿no? Con reuniones incluidas, con debates entre staff y demás. Y ya luego por la tarde, pues cada uno a su vida. Obviamente los ayudantes tenemos trabajo de oficina, de vídeo y tal, pero bueno, es el gran bloque del trabajo es por las mañanas, mientras en Dinamarca para mí era prácticamente pues todo el día. Y Ya, eso ha cambiado mucho la estructura y la cantidad de personal que hay en el club, ¿no? Y lo especializado que está al final. Es mucho más fácil aquí porque claro, tengo que hacer mi trabajo solo, eso no, es. no multitud de cosas, ¿no? Eso es. Vale, una duda que me surge es, ¿cómo suele ser, por ejemplo, a qué hora os soléis reunir? ¿Quiénes os reunís dentro del staff? Porque sois muchísimos, casi 15 hablamos. ¿Quiénes, Ujú. por ejemplo, reunís solamente head coach, primer asistente, segundo asistente, tercer asistente y luego ya los demás? ¿O reunís todos? ¿Cómo suele ser, por ejemplo, qué sé yo? Pues llegamos a las 9, luego hacemos tal. ¿Cómo es un poco ese proceso de entrenamiento largo por la mañana? Sí, nosotros normalmente tenemos pasamos mucho tiempo durante el fin de semana juntos porque al final Mm, aquí el sistema de competición es back to back, entonces casi siempre cuando viajamos pues estamos juntos desde el viernes hasta el domingo, entonces ahí se mm, obvian las reuniones y estamos en persona pues en el hotel, en el lobby y tal, pues mm, discutimos todo, incluso en el viaje pues entre aeropuertos y tal, aquí se juega la liga por todo Japón, entonces podemos volar de una punta a otra de Japón y pasamos mucho tiempo juntos como staff, entonces ahí dependiendo del calendario se van modificando reuniones y tal. Luego nosotros viajamos, el Prepa Arnau, yo y el entrenador y yo viajamos juntos en el mismo coche a los entrenamientos de casa, entonces ahí también hablamos bastante. Y luego ponemos en común bastante también a nivel online con el resto del staff. También por la facilidad del idioma, ¿no? Porque al mm, final, al no poder nosotros hablar claro, japonés y los japoneses tienen un inglés limitado, la comunicación fluye ya, mucho más si es por mensaje, ¿no? Entonces, ya. sí que hay mucha parte de mensajería, mucha parte de grupo y luego en persona, que con nuestro entrenador asistente japonés que sí también habla inglés, pues sí que antes del entrenamiento siempre nos reunimos, ¿no? Y hablamos un poco pues de la sesión, hablamos de la semana, pero está todo muy establecido, mucho por procesos, porque aquí en Japón es todo muy procedimental, ¿no? Entonces, Vale. tenemos esos días de fuera, prácticamente la reunión y la preparación de la semana siguiente durante ese fin de semana. Y los días Vale. que jugamos en casa, pues siempre antes del entrenamiento se hace un pequeño repaso del trabajo y tal. Vale, perfecto. Y otra duda sería, yo muchas veces he notado que cuando se hace vídeo, a veces es complicado el vídeo antes del entrenamiento porque algún jugador que llega muy pronto y que es muy profesional y que está preparando, el vídeo como que le rompe totalmente. Otras veces, cuando el vídeo es muy largo, como que dejas jugadores que cuesta luego arrancar con ellos. ¿Cómo es vuestra experiencia haciendo vídeo muchos días antes de entrenar? ¿Es buena, es mala? ¿Intentáis hacerlo muy cortito? ¿Cómo es esa sensación que tenéis? Sí, yo creo que ahí la estructura que tiene Fernando, nuestro entrenador, está muy bien porque hacemos vídeos cortos de cada bloque cada día. Entonces no hacemos una sesión de vídeo como bloque, sino que hacemos un vídeo, por ejemplo, de la defensa rival, un vídeo del Mm, ataque rival y un vídeo del personal, ¿no? Del vale, equipo contrario. Entonces cada día un vídeo. Y eso reduce mucho la sesión de vídeo. O sea, nuestras sesiones de vídeo máximo duran 15 minutitos. Entonces, sesiones cortas, se habla un poco y esa estructura durante la semana está bastante bien reflejada, salvo cuando hay semanas que tengamos a lo mejor 3 partidos por semana o 5, como ya, tenemos esta, por ejemplo, esta semana, jugamos sábado, domingo, miércoles, sábado, domingo. Ahí ya. pues se hace una sesión más larga, concentrada, ¿no? Pero la semana normal, que se tiene entrenamiento de miércoles a viernes o de martes a viernes, Mm, ahí sí que cada día tenemos un pequeño vídeo y creo que eso facilita mucho porque el jugador primero hace su rutina de claro. estiramiento, de preparación, de masaje, de lo que sea, y ya luego va al vídeo corto y ya empiezan el entrenamiento como tal con Arnau, con su activación y demás, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que está bastante bien estructurado. Vale, y luego otra pregunta sería, ¿tú has trabajado ya con Arnau? ¿Trabajaste, fue una temporada, dos? ¿Cuánto tiempo trabajaste con Arnau? Una, Una la temporada, vale. primera después del ascenso a Basket League, sí. Genial. Entonces, la pregunta sería, sabiendo cuando tú llegas allí, Arnau ya te conoce, tanto a nivel personal como profesional, ¿cómo aprovecháis esa conexión? Si es que se puede, porque un staff tan grande a lo mejor no se puede estar súper especializado, pero tú aprovechas esa conexión previa que tenéis para que a lo mejor Fernando le escuche más o para intentar a lo mejor que el trabajo que él hace, los jugadores le den más importancia. ¿Cómo podéis explotar esa conexión Mm. previa que ya tenéis en el equipo actual en el que habéis coincidido? A ver, ve las dos direcciones. Yo creo que tanto yo como él, ¿no? Al final siempre cuando empiezas en un staff hay roces, hay Mm, maneras de entenderse, el primer entrenador con los ayudantes, con el preparador físico, ideas en las que chocas y claro. tal. Entonces, bueno, yo creo que ha sido mucho más fácil adaptarnos porque tanto con Arnau como yo
mm, hemos mediado un poco en situaciones pues que no terminamos de entender el uno el otro o ya, que Fernando no termina de entender nuestras, ¿no? mm, Y que hemos hecho, digamos, una conexión más rápida entre qué los bien. tres. Gracias a eso, ¿no? Que al final, pues, oye, pues yo conozco a Arnau, hace las cosas por esto, yo conozco a Matías, hace las cosas por esto y tal. Y Mm, al final, pues vas ya, ya, conjuntando el staff mucho más rápido, ha sido mucho más muy bien. fácil. Y luego a nivel personal, pues lógicamente ayuda, ¿no? Porque Mm, desde llegar aquí, que hay mil cosas que no entiendes y mm, pedir la cuenta en el primer restaurante que vamos sin Fernando, que nos pasó, y a poner el agua caliente en el baño del apartamento, que tampoco sabíamos cómo se ponía, tío, pues la verdad es que eso ayuda mucho, ¿no? Y tener una persona que ya conoces muy bien. con todas las cosas que eso conlleva, pues facilita mucho el ver una cara amiga, ¿no? Y el saber que tienes aquí una persona que ya conoces y que has compartido, ¿no? Baloncesto. Mm, Entonces, bueno, sí que creo que ha sido mucho más fácil con Arnau que sin Arnau. Para mí muy bien. especialmente el entrar, ¿no? Y sobre todo el pasar de mi rol como primer entrenador a asistente, que creo que siempre cuesta un poco Mm, volver a cambiar el chip después de claro, tantos años y poder ayudar a mi primer entrenador de la mejor manera, ¿no? Creo que eso en ese caso Arnau me ha ayudado bastante muy bien. pues eso, a darme un punto de apoyo y su opinión y tal, y a ayudarme a limar mucho más rápido lo que habría sido seguramente en otras circunstancias el cambiar de rol, ¿no? Claro. Que ha sido siempre creo que es complicado y que es Claro. un riesgo que tomamos, ¿no? Así que bueno, en ese sentido bastante agradecido. Y yo luego, Muy pues bien. lógicamente, pues ayudarle a él, sí que hacemos trabajos individuales con jugadores lesionados y tal, pues él me dice, oye, Mati, vente a trabajar con este, tal, yo Mm, voy, le intento aportar mm, y bueno, en ese sentido creo que él me da más a mí que yo a él, pero bueno, creo muy que ha sido bien. bueno para los dos. Un tema, por ejemplo, interesante creo que es que el entrenador jefe Fernando haya elegido un asistente que ha sido mucho tiempo entrenador jefe. Yo, desde mi punto de vista, subjetivo y totalmente simplemente mi opinión personal, pero que a veces que entrenadores jefes no quieren ese tipo de perfil de asistente como para no sentirse, no sé, intimidado o, no sé, o cuestionado o lo que sea, y en cambio hay otros que quieren, no, no, yo quiero un tío, quiero decir, intentar que sepa lo más posible. Si sabe más que yo, genial. Y yo creo que eso también es interesante por su parte, es decir, uno que lleva siendo 5 años entrenador jefe, primer entrenador, que a lo mejor ve cosas que yo no veo y me puede ayudar, en vez de uno que ha sido toda su vida asistente y nunca ni ha sido ni quiere ser entrenador jefe, ¿no? Esa reflexión también es importante, yo creo, ¿no? Por parte del que toma la decisión. Sí, yo creo que él ha sido muy valiente con eso, porque es lo que tú dices, al final es una situación que el primer entrenador siempre piensa, oye, esta persona quiere ser ayudante Mm, después de ser primer entrenador X mm, tiempo, y creo que él ha sido muy valiente. Espero devolverle la confianza, yo claro. se lo dije al principio cuando firmé Mm, que iba a hacer todo lo posible por agradecerle esa confianza, porque sé que mm, no es fácil. mm, Y más, yo habiendo sido primer entrenador, pues sé que esos movimientos pues mm, son arriesgados, digamos, ¿no? Pero bueno, él también el año pasado trajo a Manu Peña, que venía también de ser entrenador jefe en Asia mm, ya y le funcionó bastante bien. Ahora muy Manu bien. vuelve a ser primer entrenador, tiene una relación excelente y bueno, yo hasta ahora la verdad que en ese sentido hemos tenido cero problemas y Mm, creo que bueno, que intento devolverle cada día la confianza mm, que él tuvo, pero sí, no es normal ver entrenadores claro. que hacen ese movimiento, ¿no? De traerse un entrenador, aunque sea más joven, Mm, que ha sido primer entrenador. sí, sí, Y en sí. eso, pues yo le estaré agradecido siempre a Fernando por la confianza. Muy bien. Vale, el siguiente punto sería hablar un poquito de la distribución de cargas allí en vuestra liga. Entonces, como hemos hablado, jugáis en principio back-to-back sábado-domingo. El lunes suele ser día de vuelta más descanso. Martes el descanso de verdad, si no viajáis. Luego miércoles, jueves, viernes, una sesión larga de mañana, ¿verdad? Que tiene un poquito de todo, un poquito de vídeo, preparación física, entrenamiento técnico-táctico. Pues esa tarde un poco más de descanso a que los asistentes tengáis una parte a lo mejor de vídeo o preparación de partido. El viernes entiendo que ya se viaja, jugamos sábado-domingo, ¿verdad? Correcto. Vale. Depende un poco de la semana. Al final, cuando viajamos, podemos viajar de vuelta o domingo o lunes. Si viajamos lunes de vuelta, el lunes, lógicamente, es día de viaje y martes libre. Mm, Si viajamos de domingo, que hay veces que pasa, o jugamos en casa, el vale, que es libre el lunes y martes se entera, entonces es una semana un poco más larga, ¿no? Martes normalmente es una sesión de pues, volver otra vez al trabajo, más suave, y se hace también entrenamiento pues, de pesas, ¿no? Arnau mm, empieza con un entrenamiento de pesas y luego se mm, complementa con una sesión de cancha que depende un vale, poco de cómo ha sido la carga del fin de semana. Puede ser más alta, más baja, pero suele ser trabajo por posiciones, vale, trabajo más técnico.
Mm, y orienta un poco a nosotros, ¿no? A mejora, ¿no? Y luego, pues sí que vamos ya empezando a trabajar un poquito el tema táctico colectivo, de cosas que hayan ido regular en el partido, en el mm, último partido que se ha jugado, que haya que reforzar o que haya que mejorar, ¿no? Y ya empezamos la preparación del partido siguiente en la sesión del miércoles. Entonces ahí ya vamos primero trabajando sobre la defensa del equipo rival. El jueves trabajamos sobre la defensa nuestra y el personal de ellos, entonces hacemos un poco más el mix y el viernes pues más un entrenamiento de walkthrough de sus mm, sistemas, de sus situaciones y algo un poco de 5x5 que también es una cosa un poco mm, particular porque a Fernando le gusta hacer 5x5, hay muchos entrenadores que es cero mm, contacto mm, y nosotros hacemos algo de 5x5 mm. sin ir arriba abajo, pero sí Sí, que sí, pero hacemos eso algo sí. de contacto. Y luego ya se viaja. Normalmente hay dos opciones, o se viaja por la tarde, pues a mediodía después de haber hecho una sesión temprano de Vale. trabajo, o llegamos temprano al sitio y se hace una sesión de tarde en el sitio ya cuando llegamos, ¿no? Y si Vale, el partido empieza tarde el sábado, se hace una sesión corta de mañana que es tiro y vale, activación. Entonces, esa es vale. un poco la estructura. Se hace normalmente de 2 a 3 sesiones de pesa, dependiendo si la semana es larga o corta, Mm, en un gimnasio aparte que tenemos y normalmente se hace antes mm, del trabajo de la semana, del principio, y luego se hace después del trabajo colectivo, mm, en los días más cercanos a competición. Hoy, por ejemplo, han tenido chicos pesas justo después de entrenar, mm, porque es semana corta. Y esa es un poco la estructura. El vídeo, como hemos dicho, corto antes mm, de la sesión de equipo. Y cuando acabamos la sesión de equipo siempre hacemos trabajo individual, que tenemos una restricción de minutos que Arnau nos va mm. marcando a principio de temporada y cada semana pues vamos ajustando un poco en Qué bien. función de minutos y ahí nos repartimos los asistentes del trabajo. Yo tengo ahora mismo los jugadores exteriores y mi compañero japonés tiene a los interiores. Vale. Entonces, digamos que el día más duro físicamente, el día que quizás desarrollar la condición, sería el miércoles, ¿verdad? Suele ser el miércoles en el que se puede apretar un poquito Normalmente más y sí. realmente mejorar. Vale, 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 vale. Normalmente sí. Si la semana es corta como esta, pues normalmente igual se hace el viernes un poco más suave y se Mm, sube un pelín la carga el jueves y luego volvemos vale. a bajar el viernes. Si la semana es larga, martes un poco más suave, miércoles un poquito más alta la carga y jueves y viernes vamos ya en bajada. Perfecto. Vamos a hablar ahora rápidamente de la diferencia cultural entre jugador europeo y japonés. Y europeo, obviamente, yo creo que es muy diferente por zona. Seguro que el danés es muy diferente quizás al alemán al español, pero yo en general creo que lo más diferente suele ser el jugador mediterráneo, que quizás que sí, sí, sí que es muy diferente a jugador de norte de Europa, este de Europa. Pero vamos a poner un poco en tu visión de jugador europeo. Si no puedes hacer una mención a los españoles, también genial, comparado con un jugador japonés. ¿En qué se diferencian culturalmente, en la forma de trabajar? Si es que los diferencia, es una diferencia grande, quiero decir. Mm. Yo creo que los japoneses en general funcionan muy bien por procesos y por sí o no, blanco-negro. Entonces ellos tienen sus procedimientos, los siguen siempre, sus rutinas las siguen siempre Mm, y luego tienes que la comunicación con ellos es limitada, lógicamente, porque al mm, final la mayoría no hablaba en inglés mm, y tienes que intentar dejar las cosas muy claras mm. y que todo tenga una opción de sí o no. Vale. Mientras el jugador europeo va un poco más basado pues, en las lecturas, Mm, aquí hago esto, aquí hago lo otro, puedo hacer mm, esto o esto, pues claro. aquí ese cambio es el que yo intento implementar un poquito en el trabajo individual y tal, pero es duro porque los japoneses tienen sus procesos, ¿no? Y es muy famoso el tema de que siempre vas a un restaurante japonés y le dices, oye, ¿me quitas el pepinillo de la hamburguesa? No saben, o sea, no son capaces de procesar lo que es el Esta quitar el pepinillo de la hamburguesa lleva hamburguesa pepinillo, ¿no? y la lleva y punto, y te la dan y ya tú, si tú quieres, tú le quitas el pepinillo, pero como le digas que va, consulta con el manager, le Ah, ya. pregunta, tal, o sea, es una cultura demasiado, digamos, Cerrada basada en quizás, ¿no? procesos, ¿no? Claro. Sí, son muy cuadriculados en ese sentido y eso se aplica también al deporte. Mm, Entonces, al final, pues son jugadores muy, muy cuadriculados, súper disciplinados, mucho, mucho. Yo pensaba que en Dinamarca lo eran, aquí aún más, es un paso más y busca mucho, pues eso, la estratificación, ¿no? O sea, al final mm. el líder, cada persona su rol, su Se trabajo respeta mucho la y jerarquía quizás allí en Japón, ¿no? efectivamente está muy jerarquizado. Mientras en Dinamarca, por ejemplo, era súper plana la estructura. En Mm, España yo creo que tenemos un poco de jerarquía algo, no sé. también, pero en Dinamarca era una estructura totalmente plana, todo el mundo podía tener su opinión en Mm, todo, el primer sí, entrenador, pues es como se un mandaba. ayudante entre iguales. Y aquí, sin Mm, embargo, todo está como muy estructurado. Nosotros mm, no tenemos tantas tradiciones, digamos, o tantas cosas tradicionales japonesas en nuestro equipo, porque al final Fernando es español, mm. pero aquí, por ejemplo, los asistentes no se pueden ir hasta que se va el head coach. Hostia. Eso es
Una cosa que Una yo, señal, la una primera vez que muestra vine en de febrero, respeto, ¿no? Es curioso. efectivamente, tú estás allí hasta que tu primer entrenador se va. Y si tu primer entrenador es el típico entrenador loco que le encanta estar en el pabellón hasta, pues tú tienes que estar allí. Ya, ya. Y hay una serie de cosas, por ejemplo, si tú invitas al equipo, oye, vamos a ir a tomar algo después del partido, tal, ellos ya esperan que el primer entrenador invita y Mm, que tienes que ir sí o sí, no es una cosa a la que puedas decir ya, que no, ya. como podemos, mira, pues mira, tengo planes, no, no, no. Sí, Si sí, el sí. entrenador dice que va o el GM dice que hay que ir a tal sitio, tú vas. Es un Mm. poco así como Sí, sí, muy, te entiendo. Sí, sí, muy sí. estructurada, sí, Mm. Vale, vale, perfecto. y ¿Qué eso se copiarías, por refleja. ejemplo? ¿Qué copiarías del jugador japonés que te gustaría trasladar al europeo o al español? ¿Qué es quizás esa, no sé si es el seguir las normas o ser disciplinado? ¿Qué es lo que más te gustaría poder meter en la cultura del Ujú. jugador europeo? Yo creo que esa capacidad de ser disciplinado y de seguir las rutinas y de no saltarte las cosas que son importantes. Yo creo que eso tiene su parte negativa, que al final pues, te hace menos creativo, pero sí que creo que para según qué cosas, como por ejemplo el tema de volver al juego, la rehabilitación, el tener tu rutina de calentamiento que te viene bien para Mm. un problema concreto que tengas y tal, Sí, eso ayuda mucho, porque al final el jugador trabaja sí, y lo hace consistentemente, ¿no? Entonces yo creo que eso es bastante bueno y luego te ahorra muchos problemas de cara a gestión de grupo porque el equipo claro, normalmente sigue la línea que tú marcas, ¿no? Y no se cuestiona demasiado claro. lo que se pide. Es lo que te voy a decir, también quizás a nivel táctico sea interesante que a lo mejor en España o en Europa, el jugador que a lo mejor no se entiende más el juego o quizás piensa más y cuestiona más, si tú mandas una defensa, esa defensa falla dos veces, a lo mejor la siguiente dice, no sé si hacerla o no, o a lo mejor la hago pero sin creer en ella. Y a lo mejor tienes un equipo más con mentalidad japonesa, va a ir a muerte lo que le digas y si te meten de 20 te meten de 20 pero no se cuestiona si estás en lo cierto. Puede ser así, ¿no? Efectivamente, yo creo que se cuestiona una vez que ya se ha hecho varias veces, se ha ido a muerte con eso y a lo mejor ya llevas a lo mejor 10 partidos y sigues sin Claro, salir y tal. Ahí es eso ya es cuando igual se lógico, empieza a cuestionar. claro. Pero en el momento yo creo que sí que tú le dices a ellos, oye chicos, hay que hacer esto, pueden cometer errores de ejecución, de Claro, lectura claro. y tal, pero no por falta de intentarlo. O sea, ellos van a intentar hacer lo que tú le pides, son soldados, Qué 100%. bien, qué bien, O qué bien. sea, en ese sentido son súper en una dirección y muy respetuosos, incluso el Muy bien. lenguaje, como le hablan al primer entrenador, Mm. pues no tiene nada que ver cómo se hablan entre ellos o cómo le Ya. hablan a... O sea, hay mucha Yo te jerarquía y en entiendo, ese sí, sí. sentido van, Mm. van en esa línea siempre, sí. Genial. Y ahora, por ejemplo, en esta línea, ¿qué te gustaría traerte a España, a Europa, como entrenador? No solamente en tu puesto concreto de asistente o head coach, sino un poquito como la cultura del equipo, la filosofía, la forma de trabajar. ¿Qué te gustaría traerte? A lo mejor de Japón, dos, tres cosas, y al contrario, dos, tres cosas que a lo mejor en tu caso no encajarían. Me lo invento, por ejemplo, a lo mejor la jerarquía, tanto para traértela como para no, lo que tú dirías, mira, yo creo que en España, si yo trabajase de nuevo, o en Dinamarca, estas cosas creo que me las traería porque van a hacer mejor y en cambio estas dos o tres creo que es mejor no traerlas porque quizás me limitan o me hacen peor entrenador o peor equipo. A ver, está claro que yo aquí creo que la diferencia principal y que es algo que me llevaría 100% es el que todo el mundo pueda ser profesional, que los staffs sean tan largos y que la liga esté tan orientada al negocio. Aquí los equipos ganan dinero, la gente va al pabellón y se queda en el pabellón 2 horas antes, se queda media hora después de acabar el partido y ahí la cultura que hay del business alrededor del espectáculo, digamos, eso yo creo que es fundamental para que Claro, las para que crezca el organizaciones deporte. sobrevivan y el deporte crezca, ¿no? Yo creo que en España tenemos un problema de eso, de que no se genera dinero, sino que se Ya. pierde dinero con el deporte y creo que eso es una cosa que No ojalá sostenible, pudiéramos claro. encontrar modelos sostenibles, efectivamente, como tienen en Alemania o como tienen aquí en Japón, y que el deporte pueda crecer y que la gente además que trabaja en el deporte tenga unas condiciones buenas, ¿no? Mm, Yo creo que eso al final no deja de ser la segunda liga de Japón y sí. nosotros tenemos unas condiciones pues que en España no existen, o sea, esa es la realidad de Mm, trabajo y de día a día que no existen. Sí que creo que, por ejemplo, algo que me llevaría mm, de Europa aquí es que un equipo de este nivel, pues normalmente tiene su instalación fija, tiene sus oficinas fijas, tiene una estructura alrededor que aquí pues no tiene por cultura, porque al final se va moviendo mucho de pabellón a pabellón, las cosas son un claro, poco más itinerantes, digamos, también porque el deporte es súper joven aquí en ya. Japón, la liga tiene 10 años, entonces bueno, quieras o no, esa estructura de infraestructura real no se ha creado todavía, están en ello y los equipos que Mm, la tienen pues están a un nivel NBA, pero los que no la tienen pues van ahí un ya. poco a intentar que las cosas funcionen y se gastan muchos recursos en eso, ¿no? En poder pues, tener que ir a dos pabellones diferentes o tres pabellones diferentes durante la semana
y a invertir luego pues en lo que es la estructura. Eso sí que me lo traería de Europa. Y sí que me traería también de Europa pues ese punto de quizá de la cantera, ¿no? Yo creo que eso es lo que mejor Mm, hacemos, el trabajar la cantera, el tener un nivel tan alto de entrenadores y de cantera, mm. porque aquí sí que está todo mucho en los colegios, ¿no? Aquí se lleva mucho la cantera en el high school y se lleva mucho en la universidad, entonces está un poco todo disperso y desconectado del club. A la hora de fichar talento joven o de traerte jugadores hacia arriba, pues cuesta un poco, ¿no? Vale, y ahora la pregunta sería, tú desde el principio, o casi desde el principio, has trabajado mucho en el extranjero. De hecho, en tu carrera profesional, yo diría que el 80% más o el 90% ha sido en el extranjero. ¿Cuál ha sido la razón, 100%. eso 100%, cuál ha sido la razón de que hayas tenido toda esa carrera en el extranjero? ¿Ha sido casualidad o tú realmente has visto alguna razón para decir, mira, es mejor fuera de España que en España? Bueno, al inicio yo creo que fue más que nada pues que me llegó la oportunidad, ¿no? Que Rafa me dio la oportunidad de irme con él a Dinamarca Mm, y ya luego una vez que he estado fuera y he podido experimentar, primero digamos el estilo de vida, me gusta pues mm, eso, pues por la misma razón que me he ido de Dinamarca ahora, ¿no? Porque me gusta experimentar un poquito claro. ese no saber, ese tener que adaptarme, ese tener que estar un poquito en la cuerda floja, ¿no? Mm, Esa sensación me gusta, ¿no? Vivir así. Y eso fue un poco lo que me ha llevado a estar tanto tiempo fuera. Luego es cierto que yo en Dinamarca he estado cómodo, he encontrado un país que me ha dado muchas cosas, ¿no? Y me ha hecho pues apreciar lo que es vivir mm, fuera. Y creo que por eso también he alargado un poco mi carrera en el extranjero. Luego ya, más allá de eso, cuando he ido desarrollándome, he ido creciendo como entrenador, el tema de las condiciones laborales, lógicamente, pues pesa mucho, ¿no? También, porque eh, es muy difícil conseguir condiciones así en España, la competencia es altísima, e incluso si llegas a la superélite, llegas a CB y tal, pues no te garantiza tampoco unas condiciones decentes, sobre todo cuando somos asistentes, ¿no? Entonces, bueno, creo que he tenido suerte de estar primero en Dinamarca en un sitio que me ha valorado y luego ahora en Japón, pues en general, por lo general, pues las condiciones son bastante buenas y, y eso lógicamente pues ayuda a hacer el sacrificio de vivir fuera de casa, ¿no? Pero bueno, sí que creo que es un poco por mi personalidad, porque mi perfil es internacional. Lógicamente, cuando he estado ahora en el paro en verano, mm, sí que pues contemplamos pues quizá la opción de volver a España y tal, pero yo siempre le he dicho a mi agente y mi mm, intención ha sido pues seguir fuera, ¿no? Seguir en el claro. extranjero. Y bueno, creo que por el idioma, por todo, ¿no? Estoy bastante orientado a ese perfil internacional como entrenador. Y igual creo que funciona hasta mejor. No sé si en España Mm, funcionaría bien o no, ya. pero creo que sí. También es curioso, yo creo que quizás en España, tanto en Primera FEB, en la Leboro y demás, hay sueldos muy altos de jugadores, depende del equipo, pero hay sueldos exageradamente altos y en cambio no va correlacionado con sueldos de asistentes o de prepas. No sé cuál es la razón. Casi en ACB ocurre lo mismo. De los mejores sueldos de Europa, no sé qué liga paga más, seguro que hay alguna, pero se paga muy bien. No así o no es tanta la relación con el staff. Y en cambio en otras ligas, a lo mejor el jugador, perdón, gana menos que en España en ciertos niveles, pero se paga bastante bien o de forma muy decente al staff. Yo creo que es algo que a lo mejor en España todavía falta mejorar y también es una, pues quiero decir, una idea para la gente que quiere dedicarse a esto, que no piense, por ejemplo, ostras, yo soy, qué sé yo, de Murcia, o yo soy de Málaga, o yo soy de tal sitio, no se puede vivir de esto porque en mi ciudad no lo pagan, ciudades al azar de España, que hay muchas, porque a lo mejor luego, si te vas fuera, con tu nivel sí que puedes vivir mucho mejor de lo que te están ofreciendo en España en diferentes ciudades. Es decir, a lo mejor tú en una segunda liga de, por ejemplo, de Japón, puedes vivir mucho mejor que una CB en España. Entonces, que al final la gente lo vea como lo negativo, que es verdad que a día de hoy en España no en todos los sitios se puede vivir bien, pero que a lo mejor en otro sitio que a priori es peor del extranjero, pues vivir el doble de bien, ¿no? Esa es un poco la lectura que hago yo. Sí, el tema yo creo que es básicamente porque hay un nivel de competencia altísimo de De media, ¿no? profesional. La media a nivel profesional, tanto de preparadores físicos, de entrenadores, de fisioterapeutas, de Muy médicos, alta. es tan alto que al final eh, puedes conseguir personal muy Bueno, cualificado que ha invertido mucho dinero, mucho tiempo en sí. formarse por poco porque quieren entrar en ese mundo. Ya, Entonces, al final, ya, la gente acepta condiciones que no son realistas. Y ya. cuando, por ejemplo, que tú has estado en Alemania y lo sabes bien, y ahora ellos están cambiando eso. Hay muy pocos entrenadores con formación, muy pocos entrenadores que hayan hecho todo el proceso, que tengan una experiencia, que sepan trabajar cantera, que sepan trabajar primer equipo, Sí, que sepan de vídeo, o sea, ya eso cambia porque van implementando claro. su educación y tal,
Pero claro, como hay tan poco, pues lo que hay se paga bien y se respeta más, incluso se importa talento, ¿no? En Dinamarca, Claro. pues parecido, hay 4, 5, 6, 7 buen entrenadores de élite, digamos, y el resto de entrenadores, pues son gente que lo hace como afición, como hobby, ¿no? Entonces, claro, eh, esa falta de oferta, pues crea una demanda un poco más equilibrada y más cercano, pues, a lo que necesita una persona para vivir una vida normal en un trabajo como este que requiere tantísimo tiempo y tanto sacrificio, ¿no? Mm. Y yo creo que eso en España, pues por desgracia y por suerte a la vez, porque también exportamos mucho talento, somos muchos y muy buenos. Entonces, creo que ese es nuestra bendición y a la vez nuestra gran maldición, ¿no? Para la profesión. Somos muchos y muy buenos. Y donde vamos, en principio lo hacemos bien Sí, y sí. generamos buen ambiente de trabajo y buenos resultados. Entonces, bueno, eso hace que en España pues seamos más baratos, Pero te porque iba a hay decir, otra cosa muchos. positiva es esa, que al final hay tantísimos españoles por el mundo, la gente no se imagina, en casi cualquier país del mundo hay españoles en deporte profesional, en fútbol, en baloncesto hay muchísimos. Y lo bueno es que normalmente asocian, yo lo que me he encontrado es, tanto en Alemania como en otros sitios, profesional español casi siempre a profesional top. O sea, en el deporte lo suelen asociar, a lo mejor casi de forma, a veces tenemos el cliché para lo malo, también para lo bueno a veces. Es decir, a lo mejor no saben ni cómo trabajas, ven que es español y ya están predispuestos a decir, hostia, este tío seguro que es bueno y está aquí por algo. Y creo que por suerte suele ser así. Casi siempre con español se va, suele Sí. ser buen profesional y que quiere crecer y demás. A mí me han llegado ofertas, o sea, gente que me ha preguntado directamente por un entrenador español, o sea, Español, no, muchísimas veces. fuera, o sea, han pedido Sí, sí, directamente, no quiero un entrenador, quiero un sí, entrenador sí, sí, sí. español. Pasa mucho eso. Y sí, tenemos bastante buen caché, yo creo que al final es eso, pues Mm, donde vamos somos gente profesional. Y luego, sí. a mí me lo han llegado a decir gente que ha trabajado en Dinamarca, pues hubo una corriente de mucho de Europa del Este, de serbios y tal, y luego una corriente un poco de españoles, ¿no? Que Mm, empezaron un poco Miguel Ángel Hoyo, Rafa sí, Monclova y tal. Y a mí me decían que lo bueno que tenemos los españoles es que somos de élite en cuanto a conocimiento, a sí. táctica, tal, pero que además tenemos personalidades que se adaptan más rápido a la cultura del sitio. Muy bien. Entonces creo que somos gente más flexible que igual Mm, otras culturas que también tienen un son nivel top, más. pero son mucho más lo hacemos a mi Se hace manera, como ¿no? Y yo, yo creo que efectivamente. efectivamente, y yo creo que nosotros somos más flexibles en cuanto a la cultura, somos gente abierta en general en España, y yo creo que en ese sentido, pues entramos mejor en los sitios a nivel internacional, por eso que tenemos más capacidad de resiliencia, ¿no? La palabra esta que Mm, gusta tanto sí, sí, ahora, sí. de ser un poco moldeables y adaptarnos al sitio donde vamos. Yo creo que por eso tenemos tanto éxito también. Perfecto. Y ya las dos últimas preguntas que son improvisadas, ¿vale? Que sería, hace tiempo hablamos que tú, por ejemplo, estás dando vuelta a un proyecto que quizás sea interesante hacer entrevistas, una especie de podcast. Me gustaría preguntarte si te has animado, si has dado el paso o estás en ello de crear ese podcast entrevistando a gente diferente e interesante. Esa era una de mis metas para este año 2026 que voy a tener que Ah, reciclar mira, para el 25 voy a tener que 25. reciclar para el 26. Sí, Vale. tengo el equipamiento, tengo la Ah, mira, idea, tengo incluso logos y tal, qué pero guay. no he terminado de arrancar porque, bueno, todo fue realmente por el tema de la decisión esta que tomé. Yo pensaba, justo cuando tuvimos la entrevista previa, no sé si fue octubre o noviembre del año pasado Sí, también, y, y ahí es cuando yo decidí que no seguía en el club. Entonces ahí ya vale. se Fueron muchas cosas juntas. desencadenó, efectivamente, se desencadenó una serie Mm, de movimientos que, bueno, que me hizo priorizar otras cosas, pues vale. actualizar un poco mi página web, tal y cual. Pero sí, lo tengo ahí pendiente, tengo mis micros y empezaré Qué en algún guay. momento, porque es algo que creo que puede darme valor, sí. Pues cuando lo hagas lo vamos a promocionar y lo vamos a seguir, por supuesto, porque yo creo que es muy interesante y que mucha gente de muchos sitios lo escucharía, ¿vale? Y ya la última pregunta sería, si no fueses entrenador, si no te dedicases al mundo del deporte profesional, ¿qué profesión crees que elegirías? ¿Con cuál te sentirías realizado y te gustaría dedicar tu vida a ella? Pues podrían ser dos. Me gustaría ser profesor de algo, de alguna materia. Mm, No tiene que ser relacionado con el deporte, pero sí me mm, hubiera gustado ser profesor. Y creo que también algo relacionado con la música, que es mi qué bien. segunda pasión. Yo hice algo de música cuando era pequeño y tal, y es algo que todavía tengo ahí un poco en el cuerpo, ¿no? De hecho, tengo aquí un piano y tal, Ah, y muy paso bien, muy ratitos bien. ahí. En mi rato libre he hecho ahí un Qué rato bien, aporreando teclas, sí, sí. qué bien. Pero es Oye, una eso es. pasión mía, sí. Qué bien, qué bien. Vale, genial. Pues ya para acabar, Matías, bueno, de nuevo, muchas gracias por tu tiempo, que sé que no es fácil en este contexto profesional. Y también decir a la gente que les animamos a seguirte, dónde pueden encontrarte, en qué página web, por ejemplo, o en qué perfil de Instagram o LinkedIn, lo que tú consideres. Sí, tengo mi página web que es matiascamino.com
Y luego en Instagram es Matías Camino / coach. Ahí en las dos principales donde soy más activo. La web necesita un lavadito de cara que desde que Mm, llevo a Japón la tengo un poco abandonada, pero bueno, ahí está todo mi contacto y también todos los enlaces a mis redes sociales, a mi correo. mm, Y bueno, cualquier persona que tenga interés en contactarme y tal, suelo responder muy bien, siempre cuando la gente me escribe, así que muy creo bien. que soy bastante accesible en ese sentido. Perfecto, vale, pues, pues nada, Matías, muchas gracias de nuevo por tu tiempo, he disfrutado mucho, espero que la gente también lo disfrute, ¿vale? Y nos vemos lo antes posible, compañeros. Venga, Matías, un abrazo. Muchas gracias por tenerme. Chao. Nos vemos, chicos. Adiós.